Buenas, eh, esta vez estamos grabando para Constitucional 2, Cátedra Leonetti, o Leonetti, como sea, siempre me equivoco. Eh, Veo que sumé unos cuantos suscriptores más, así que, bueno, mi idea no era sumar suscriptores, sino grabar para estudiar, pero bueno, por lo visto le gustó y se están sumando, así que bueno, gracias por seguir. Creo que en este momento hay que decir eso que dicen todos, ¿no? Comenten, suscríbanse, compartan y no sé cuántas hierbas más. Bueno, eso. Bueno, arranquemos. Vamos a repasar conceptos fundamentales para arrancar con Consti 2 y uno de ellos es anomia. Es un concepto sociológico, ¿sí?, que fue acuñado por Durkheim, Emily Durkheim, que describe una situación de ausencia o ruptura de normas sociales. En palabras sencillas, la anomia ocurre cuando las reglas que orientan el comportamiento humano se debilitan, lo que genera un caos social e inseguridad individual. En las sociedades modernas, los rápidos cambios económicos o una fuerte individualización pueden producir anomia, dejando a las personas desorientadas y aumentando la angustia social. Por ejemplo, impulsando aumentos en los índices de suicidio, según Durkheim. Evitar la anomia requiere reforzar la cohesión social mediante organizaciones colectivas que restauren normas y valores que sean compartidos. República y democracia. Aunque a veces se usan como sinónimos, en el derecho político son nociones relacionadas, pero distintas. Una república suele entenderse como un sistema de gobierno en que los gobernantes son elegidos, o sea, no hay un rey hereditario, y donde impera la separación de los poderes y la regla de la ley. Por ejemplo, Montesquieu definió clásicamente a la república como un régimen de virtudes y leyes contrapuesto a la monarquía absoluta. Una democracia, por su parte, es un sistema donde el poder político emana del pueblo, que elige a sus representantes y decide políticas. Hay definiciones de democracia mínima o minimalista de Zworsky que exigen elementos concretos, ¿sí? Jefe de Estado elegido, directa o indirectamente, parlamento elegido, mandatos periódicos con límites y alternancia de partidos en el poder. En la práctica, una democracia plena requiere además libertad de expresión, asociación, etc. Por eso, la censura previa está prohibida en nuestra Constitución. Bueno, en la Constitución de nuestro país de 1853 se hablaba de forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y no se había usado la palabra democracia hasta su reforma de 1949. Esto refleja históricamente que los constituyentes de 1853 ponían énfasis en la república como forma de gobierno, oponiéndose a las monarquías absolutas. Mientras que la idea moderna de democracia como gobierno del pueblo va a cobrar fuerza después. En cuanto a la distribución funcional del poder, se refiere a la división de poderes y las funciones del Estado. Hablamos del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Es un modo de repartir el poder según las funciones. Por ejemplo, la Constitución establece poderes separados. El Congreso legisla, el presidente ejecuta y los tribunales juzgan. Con controles recíprocos, que son los frenos y contrapesos llamados checks and balance. Esta forma representativa y republicana de organizar el Estado impone que cada órgano controle a los otros, garantizando la rendición de cuentas. Así el Poder Ejecutivo no va a poder legislar arbitrariamente, ni el Legislativo va a poder prescindir de la Constitución. En cuanto a la distribución territorial del poder, que es el federalismo, se refiere a cómo se reparte el poder en distintos niveles del Estado, ¿sí? Nación y provincia o estados. En un sistema federal, las unidades subnacionales, que son las provincias, conservan competencias propias y comparten otras con el gobierno central. Por ejemplo, la Constitución Argentina de 1853 establece la forma federal. Cada provincia delega ciertas facultades al Estado Nacional y mantiene aquellas que no delega. En nuestro país las provincias eran entidades preexistentes a la nación y le transfirieron poder por escrito. Todo lo no cedido sigue siendo potestad provincial.
En otros países federales la historia fue distinta. En Estados Unidos los estados también conservan amplios poderes, incluso el de dictar leyes de fondo distintas, y esta distribución territorial asegura que las decisiones se tomen cerca de los ciudadanos, aunque requiera coordinación nacional. Por ejemplo, el bicameralismo de nuestro país incluye un Senado con senadores provinciales que protegen intereses que son territoriales, ¿sí? Eh, los grupos ocupacionales son agrupaciones sociales definidas por la profesión o actividad laboral. Por ejemplo, gremios de médicos, asociaciones de abogados, sindicatos de camioneros, etc. En la sociología de Durkheim, los grupos ocupacionales tienen un papel clave para integrar a los individuos en la sociedad moderna. Durkheim sostenía que el Estado no puede por sí solo regular toda la actividad económica, sino que dicha regulación nace de la cooperación entre profesionales y trabajadores organizados. En concreto, Durkheim adjudica prioridad en esa capacidad reguladora de la vida económica a los grupos ocupacionales debidamente articulados con el Estado. Es decir, cada ocupación, cada función social, tiene sus normas y su ética profesional, que al coordinarse con el marco legal mantienen el orden. Cuando estos grupos se debilitan o actúan aisladamente, puede surgir anomia económica y social. Así, los grupos ocupacionales son vistos como centros de integración moral y cívica. Su acción organizada ayuda a reponer el orden cuando la solidaridad social se resquebraja, evitando la enfermedad social de la anomia. Las formas de gobierno son maneras de organizar el poder ejecutivo. Un presidencialismo es un sistema donde el presidente es elegido directamente por un periodo fijo y gobierna de manera autónoma respecto del Parlamento. En cambio, en un parlamentarismo, el jefe de gobierno surge del Parlamento y permanece en el cargo mientras que conserva su apoyo. Por ejemplo, en nuestro sistema presidencial, el presidente dura 4 años, con una posible reelección. En un sistema parlamentario como es el británico, el primer ministro puede gobernar indefinidamente si gana sucesivamente mayorías parlamentarias. La diferencia clave es que en el presidencialismo hay separación tajante entre ejecutivo y legislativo, mientras que en el parlamentarismo el ejecutivo, que es el gobierno, es parte del legislativo. Esto influye en la estabilidad y los controles. Un presidente no puede ser removido por el Parlamento durante su mandato fijo, pero un primer ministro puede caer con una moción de censura. Hay sistemas mixtos, que son los semipresidenciales, y también consejos parlamentarios para nombrar jueces, em, que son controles según el sistema, ¿no? En cuanto al federalismo, que ya habíamos mencionado en la distribución territorial, merece una atención propia, ¿sí? Es la forma de Estado donde conviven un poder central y gobiernos locales autónomos. Existen muchos modelos. En nuestro país las provincias delegaron poder al Estado Nacional, ¿sí? Mientras que en países como en Canadá, el Estado central anterior se dio competencias a provincias, ¿sí? Que es un federalismo de devolución, se llama. En Estados Unidos, por ejemplo, después de la independencia, los estados conservan amplio poder legislativo interno. Hay códigos penales distintos entre estados. Estas diferencias históricas afectan temas prácticos como la reforma constitucional. En Estados Unidos, originalmente se requería la aprobación de todos los estados para enmendar la Constitución. Eh, la Constitución de nuestro país, la de 1853, es un buen punto de partida para ilustrar los conceptos que vimos. A ver, su artículo primero declara que esta Constitución adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Esto lo que hace es sintetizar el modelo representativo, si el pueblo elige representantes y es republicano, o sea, sin rey, con separación de poderes, y federal, que está dividido entre nación y provincias.
La referencia a república era clave en 1853 porque el régimen democrático de esa época se diferenciaba de las monarquías absolutas europeas, como explica el profesor. En 1853 se entendía por república un sistema opuesto a los gobiernos monárquicos autoritarios. Es importante notar que en ese momento todavía no se empleaba la palabra democracia en la Constitución. Recién en la reforma de 1949 se menciona por primera vez la representación sindical democrática. Esto refleja cómo evolucionó el lenguaje político. Los fundadores ponían el acento en la república como ideal de gobierno y el concepto moderno de democracia fue incorporándose gradualmente. La distribución funcional del poder implica la clásica división de poderes, ¿sí? En la práctica actual esto se traduce en sistema de checks and balance entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por ejemplo, como explicaba el profesor, el artículo primero y el espíritu republicano hacen que la reforma constitucional tenga que pasar por una convención representativa. No basta con llamar a un grupo de expertos. La Constitución exige que esa asamblea para reformar sea electa por el pueblo. Así se garantiza que los cambios legales respeten la participación ciudadana. Asimismo, cada poder del Estado cuenta con herramientas para controlar a los demás, como los vetos presidenciales, los juicios políticos o recursos judiciales. Esta interdependencia es esencial en un régimen republicano y es la base para evitar abusos absolutos de poder. En la práctica comparada de formas de gobierno, las diferencias entre presidencialismo y parlamentarismo se ven claras. En nuestro país, el presidente se elige por voto popular para un periodo fijo de 4 años, con posibilidad de reelección. El presidente no puede ser destituido por el Congreso en medio de su mandato, salvo que sea un juicio político, ¿no? En cambio, en un país parlamentario como Reino Unido o Alemania, el jefe de gobierno es un primer ministro que puede gobernar mientras mantenga la confianza del Parlamento. El profesor señalaba que esto no hace al sistema menos democrático. Por ejemplo, Angela Merkel estuvo 12 años en el gobierno alemán, pero lo hizo con el apoyo continuo del Parlamento, como corresponde a un sistema parlamentario. En resumen, en el presidencialismo, el poder ejecutivo es independiente del legislativo, con mandatos fijos. En el parlamentarismo, el ejecutivo depende del parlamento, mantiene su cargo mientras cuente con la mayoría. Los dos modelos pueden ser democráticos. La estabilidad de uno y otro también depende de factores como los partidos políticos y los sistemas electorales. El federalismo de nuestro país tiene además particularidades históricas. Como el profesor explicaba, las provincias eran entidades autónomas antes de la formación de la nación. Ellas delegaron ciertas facultades a la nación, las expresamente enumeradas en la Constitución, y retuvieron el resto. Esto contrasta, por ejemplo, con Canadá, donde primero existió un gobierno central que después se dio competencias a las provincias. En Estados Unidos, una vez firmada la Unión, los estados conservaron gran autonomía, por ejemplo, dictan sus propios códigos legales, uno puede divorciarse según leyes de Nueva York y de otra forma en Nevada. Estas diferencias provocan que no existan dos federalismos iguales. Todas las federaciones combinan autonomía local con legislación nacional, pero el equilibrio varía. Un caso concreto en nuestro país fue la reforma constitucional de 1860 y de 1994. Originalmente cualquier reforma debía ser ratificada por todas las provincias, lo cual complicaba los cambios. Y hoy por hoy la participación provincial se da a través de convenciones constituyentes provinciales y bueno, y estatutos propios. Bueno, para clarificar estos puntos, vale contrastar algunas ideas de autores y sistemas, ¿sí? Montesquieu identificó tres tipos ideales de gobierno, ¿sí? República, monarquía y el despótico. Y enfatizó la separación de poderes, ¿sí? Como garantía de libertad en la república. Locke
había planteado antes que el poder político deriva del consentimiento ciudadano y que su objetivo es proteger la vida y la propiedad, sentando las bases del constitucionalismo liberal. En contraste, pensadores marxistas o corporativistas cuestionarían si los grupos ocupacionales funcionan más como unidades de clase o como órganos de integración. Gargarella, por ejemplo, analiza críticamente las instituciones constitucionales y menciona a Zworsky para mostrar cómo cambian los conceptos con el tiempo. Según Zworsky, la democracia se entendía de manera minimalista por muchos politólogos de comienzos del siglo XX. Se necesitaba el ejecutivo elegido directa o indirectamente, el legislativo elegido, mandatos acotados y crucialmente alternancia de partidos. Que el partido oficialista pueda perder las elecciones. Un ejemplo es Chile. Chile, país con altos índices democráticos, donde durante décadas siempre ganó un mismo bloque político. Esto llevó a sospechar que la democracia era incompleta, ¿sí? Y a buscar reformas constitucionales profundas. Zworsky advierte que en la práctica moderna ya no tiene sentido ver democracia y autocracia como categorías puras. Existe un continuo y cada vez son más los casos de autocratización, donde democracias formales incorporan prácticas autoritarias. También pueden contratarse sistemas de control constitucional. En algunos países, por ejemplo Francia, hay un órgano específico de control de constitucionalidad, que es la Corte Constitucional. Mientras que en nuestro país el control es difuso, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto. Un exponente, Nino, propuso crear simultáneamente una Corte Constitucional y una Corte Suprema de Justicia, atribuyendo a cada una diferentes competencias. Esta propuesta ilustra debates sobre qué órgano tiene que ser el Supremo. Por otra parte, sistemas parlamentarios y presidencialistas difieren en el rol del Poder Judicial en el Parlamento. El mismo Parlamento suele revisar la constitucionalidad, mientras que en el presidencialismo suele haber un tribunal independiente. Bueno, también incluimos ejemplos históricos y actuales para entender el papel de los grupos ocupacionales y la distribución del poder. Por ejemplo, la profesionalización de sindicatos y gremios, ¿sí?, que son los grupos ocupacionales, pueden reducir la anomia al ofrecer redes de solidaridad en el mercado laboral, o pensemos en la reforma constitucional. El artículo 30 de la Constitución argentina exige convocar una convención nacional para reformar la Carta Magna, y el principio republicano interpreta que esa convención tiene que ser representativa del pueblo mediante una elección popular. Esto significa que no se puede delegar la reforma a un puñado de expertos, sino que tiene que convocarse a representantes legítimos. Otro dato histórico, hasta 1947 no votaban las mujeres en Argentina, por lo cual la república original era muy restringida desde el punto de vista democrático. En la actualidad, bueno, asuntos de democracia directa, plebiscitos, iniciativas populares, reflejan dinámicas nuevas. Se fueron usando en constituyentes latinoamericanos contemporáneos, aunque con efectos mixtos. Cuando la Constitución dice que adopta, ¿no?, una forma de gobierno representativa, republicana y federal, está diciendo tres cosas a la vez. Representativa, que el poder emana del pueblo, pero que se ejerce por representantes electos, ¿sí?, parlamento, presidente, convencionales. Republicana, el Estado organiza el poder mediante separaciones de funciones, publicidad de los actos y mecanismos de responsabilidad, juicio político, control judicial, rendición de cuentas. Federal, el poder se reparte territorialmente entre la nación y las provincias y estados. Cada nivel tiene competencias propias y autonomías. Decir que mezcla la distribución funcional y territorial del poder significa que no solo importa quién, o sea, qué órgano hace algo, sino desde qué nivel territorial lo hace, o sea, la nación o la provincia.
En la práctica, un mismo asunto puede implicar órganos distintos, ¿sí? Que es la función, y niveles distintos, que es el territorio. Y la interpretación constitucional tiene que resolver esa interacción. Eh, ¿Cuáles son las reglas clave para interpretar y que siempre tenemos que tener en cuenta? A ver, la función es, no es igual al territorio, ¿sí? Una función, por ejemplo, la de legislar sobre la salud, puede ser ejercida por la nación o por provincia según la Constitución. Eh, Hay un marco nacional versus la ejecución local. O sea, la nación suele fijar los marcos normativos y las provincias la implementación, salvo una materia exclusiva. Si hay un choque claro y la Constitución asigna la materia a la nación, la norma nacional prevalece. Si la materia es provincial, la autonomía se respeta. Si la materia es concurrente, hay que interpretar buscando coordinación y proporcionalidad. Em, En cuanto a la protección de los derechos, ante duda, hay que privilegiar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Veamos algunos ejemplos. A ver, eh, salud pública, ¿no? Vamos a imaginarnos una situación. El Estado Nacional declara obligatorio un calendario nacional de vacunación. Una provincia quiere priorizar a ciertos grupos diferentes por condiciones locales, ¿sí? Eh, Hay una interpretación que es funcional y otra que es territorial. En cuanto a la función, que es la normativa, es establecer las obligaciones sanitarias y la ejecución es aplicar las campañas. En cuanto al territorio, si la Constitución o la ley coloca la salud como materia concurrente, la nación puede fijar estándares mínimos y las provincias adaptarlos según los contextos locales. El resultado práctico de esto es interpretar que la nación fija el marco obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, qué vacunas se van a dar y cuáles son las metas a cumplir, pero la provincia puede ajustar la priorización operativa, siempre que no contradiga el estándar mínimo nacional. Si la provincia contradice sustancialmente el marco nacional, tiene que justificar por razones técnicas o pedir cooperación para lograr los objetivos. El principio aplicado sería la subsidiariedad más la armonización. Entonces, interpretar que la Constitución es representativa, republicana y federal implica siempre preguntar quién, o sea, qué órgano y desde dónde, desde qué nivel actúa y usar principios como armonización, subsidiariedad y protección de derechos para resolver los solapamientos. En la mayoría de los casos, la mejor solución es la cooperación institucional, que son los marcos nacionales más la ejecución local. Eh, Permítanme tomar un poquito de agua. Bueno, el republicanismo es una regla estructural de la vida política que exige que el poder no se concentre y que el ejercicio del poder tenga legitimidad pública, representación y control. En la práctica significa que las decisiones políticas importantes, especialmente las que cambian la ley suprema, la Constitución, tienen que pasar por procedimientos que reflejen la voluntad y la deliberación pública. Que los órganos que deciden tienen que ser responsables, publicitados y controlables, no decisiones secretas de un pequeño grupo. Que la soberanía reside en el pueblo y por eso las reformas constitucionales requieren mecanismos que expresen esa soberanía, por ejemplo, convencionales electos, plebiscitos, etc. Eh, Imagínense otro escenario, a ver. Imagínense que se convocan convencionales electos, pero la ley electoral establece distritos y un umbral que garantiza mayoría abrumadora al partido en el poder.
¿Cómo interpretar según el republicanismo? Bueno, aunque formalmente hay elecciones, el principio republicano exige representación efectiva y posibilidad de alternancia. Diseños que aseguran hegemonía artificial socavan la legitimidad. La interpretación práctica, bueno, los tribunales y la doctrina pueden evaluar la calidad democrática del procedimiento y si se prueba una maniobra deliberada para impedir la pluralidad, la reforma puede considerarse viciada. ¿Cuáles son los remedios? Bueno, la anulación, una nueva convocatoria con reglas más equitativas o validación mediante plebiscito posterior que compense la falta de representación. El principio del republicanismo exige que las reformas constitucionales nazcan de procedimientos legítimos, públicos y representativos. Al interpretar cualquier norma procesal constituyente tenemos que privilegiar las soluciones que fortalecen la vinculación pueblo-norma, la deliberación pública y la rendición de cuentas. Si el procedimiento se aleja de esos estándares, bueno, la validez política y jurídica queda seriamente cuestionada. Con respecto a los controles y equilibrios, hay que decir que son el conjunto de herramientas políticas, jurídicas, administrativas y sociales que impiden que un órgano o actor concentre poder sin límites. Obligan a rendir cuentas y permiten que un órgano supervise, corrija o sancione a otro. ¿Cuáles son los mecanismos claves del control y responsabilidad? Bueno, la revisión judicial, el control de constitucionalidad, los jueces pueden declarar nulos actos, leyes que sean contrarios a la Constitución, el juicio político, el legislativo puede investigar y destituir a altos funcionarios, y como el presidente, ministros, jueces, por delitos o mal desempeño. El veto, el Ejecutivo puede vetar leyes, el Legislativo puede superar el veto con mayorías calificadas. Aprobación presupuestaria y auditoría, si el Parlamento aprueba un presupuesto, la Contraloría y tribunales de cuenta auditan el gasto público y remiten a la justicia. La ratificación y confirmación de nombramientos, el legislativo confirma a los jueces y altos cargos, lo que limita nombramientos arbitrarios. Las comisiones parlamentarias y citaciones, ¿sí?, que obligan al Ejecutivo y a funcionarios a explicar decisiones, ¿sí?, que es la interpelación. Mecanismos administrativos internos, hay oficinas de control interno, inspectorías, reglamentos disciplinarios dentro de agencias. Protecciones a denunciantes y acceso a la información. Permiten que irregularidades lleguen a instancias de control. Después tenemos los medios de comunicación y sociedad civil que actúan como un control externo que lo hace a través de la exposición pública, somete a la presión política y al litigio estratégico. Y bueno, la cooperación interinstitucional, que son los convenios entre tribunales, contralorías y fiscalías para investigar complejos ilícitos. Imagínense que el Ejecutivo dicta un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, para reasignar fondos públicos. Los mecanismos interorganización... estoy mal hoy, Mecanismos Mecanismos interorganizacionales que se van a activar en este caso son: una, el Congreso puede revisar y convalidar o anular el DNU cuestionando la justificación política, ¿sí? La Contraloría audita el destino de los fondos públicos y publica un informe sobre legalidad y transparencia.
El tribunal, o sea, la Corte, recibe los amparos y revisa la constitucionalidad del decreto. El resultado típico, si el sistema funciona, la Contraloría detecta irregularidades, el Congreso cita al ministro en una interpelación y decide no convalidar. La Corte ratifica la inconstitucionalidad y ordena la restitución de fondos y sanciones. ¿Y qué interpretar? Bueno, la existencia de estos tres niveles y su interacción, que es la auditoría técnica, el control político y el control judicial, es exactamente el diseño de los checks and balance. Interpretar controles y equilibrios es mirar cómo se articulan instrumentos distintos, políticos, judiciales, administrativos y sociales, para crear una red que haga rendir cuentas a quien ejerce el poder. Lo esencial no es la existencia formal del control, sino su efectividad real. Eh, eh, Permítame retomar la idea porque me perdí. Eh, Decíamos que, bueno, que lo esencial no era la existencia formal del control, sino la efectividad que tenía, que es el acceso a la información, a la independencia de quienes controlan, a la capacidad sancionadora y visibilidad pública. Eh, Hablemos ahora del contexto histórico del republicanismo frente a la monarquía. La transición del sistema de monarquía absoluta al constitucionalismo, el republicanismo, significa pasar de un poder concentrado, personal y hereditario, que el rey hace la ley y gobierna casi sin contrapesos, a un orden donde el poder está limitado por normas, dividido entre órganos y legitimado por la representación del pueblo y por el imperio de la ley. Eh, en la monarquía absoluta, el poder es concentrado en la figura del rey, ¿sí? Gobierno, justicia y finanzas. La legitimidad a menudo tiene un origen divino o dinástico, es el rey por la gracia de Dios. Hay pocos mecanismos institucionales permanentes de control, que son cortes, privilegios locales, no siempre limitaban al rey. Leyes y decisiones pueden cambiar por voluntad real, la administración sirve al monarca. Eh, un ejemplo típico es el modelo de Luis XIV, ¿sí? Que decía el Estado soy yo. Y en el constitucionalismo, republicanismo, los rasgos claves son que el poder se delimita por normas, ¿sí? Que es la constitución, y se reparte entre órganos que son el legislativo, ejecutivo y judicial. La legitimidad está basada en la soberanía popular y en la representación, en las elecciones. La publicidad de los actos, los controles recíprocos y responsabilidad política, que son los juicios, censura, rendición de cuentas, la protección de derechos individuales frente al Estado, leyes fundamentales, garantías, se prioriza la regla de derecho, la ley por sobre la voluntad personal. Entonces, la transición del absolutismo al constitucionalismo es ante todo el paso de la voluntad personal del gobernante a la primacía de normas y procedimientos. La ley, o sea, la constitución, deja de ser instrumento del rey para ser un límite y regla que va a organizar y controlar el poder. Interpretar ese cambio consiste en reconocer cuando las instituciones comienzan a depender menos de la persona que gobierna y más de las reglas impersonales, la representación y el control institucional. La representación democrática no es solo una palabra en un texto constitucional,
Es un proceso histórico, ¿sí? Que viene con la ampliación del voto, nuevas formas de participación y cambios institucionales, que lleva siglos. Que la Constitución de nuestro país incorporara la palabra democracia como tal de forma explícita en la reforma de 1957 es más un símbolo jurídico de un proceso largo que una señal de que antes no existieran prácticas representativas. La letra tardó en ponerse al día con la realidad política y social. La reforma constitucional de 1957 introdujo la mención adjetiva a la democracia en el texto constitucional y la discusión sobre la palabra en la Constitución y su presencia posterior en 1994 está documentada por los estudios jurídicos. Por ejemplo, a ver, la Constitución de 1853 hablaba de forma representativa, republicana y federal, y la aparición explícita del término democracia en reformas posteriores, señaladas en 1957 y con mayor presencia en 1994, refleja debates políticos del siglo XX, sí, del peronismo, golpes, reformas. Antes de 1957 ya había mecanismos representativos, diputados, voto por provincias, pero la inclusión posterior del término vino a inscribir constitucionalmente una identidad política que ya por prácticas y movilizaciones sociales se había hecho más fuerte. Bueno, en términos sencillos, república fue y sigue siendo una respuesta histórica a la monarquía. La idea central es que el poder político no reside en una persona por derecho hereditario, sino que se organiza mediante normas y representantes históricamente. Esto va a implicar soberanía política vinculada a la comunidad política, ¿sí? La res pública romana, lo público, el reemplazo de la legitimidad dinástica por legitimidad no hereditaria, elecciones y mandatos, énfasis en leyes y procedimientos, la autoridad está limitada por normas, antes era por la voluntad personal, y habitualmente la separación funcional de poderes y mecanismos de control. Pero la forma concreta que adopta la República, qué instituciones concreta, quién vota, cómo se presenta a los distintos grupos, va a depender mucho de la convención constituyente original que la creó. La convención constituyente o asamblea constituyente es el órgano que redacta y legitima la constitución. Su composición, método de elección, debates y acuerdos dejan huellas clave. ¿Quién habló? Si la convención fue formada por élites de propietarios, por delegados populares, por representantes territoriales o por actores revolucionarios, va a determinar qué voces quedaron plasmadas en la Constitución. El cómo se decidió, bueno, por los procedimientos deliberativos, las votaciones, acuerdos por consenso o imposiciones mayoritarias van a influir en la legitimidad. En el que se priorizó, bueno, los derechos individuales, organización del Estado, justicia social, autonomía local, etcétera, según la correlación de las fuerzas en la Convención. Y en cuanto a la vigencia normativa, la Constitución nace con la huella de esa representación, que es la originaria. Quien la interpreta suele mirar ese contexto, aunque hay enfoques que lo ponderan más o menos. En suma, la Convención no solo escribe la ley suprema, sino que también define qué república se va a construir. Más liberal, más social, más federal, más centralista. Entonces, constitucionalismo no es unívoco, ¿sí? Puede orientarse a conservar un orden social, como la defensa de la propiedad, eh, el orden público, la limitación de la participación popular, o a transformarlo. eh, Ampliación de derechos sociales, protagonismo del pueblo, redistribución. Lo llamamos constitucionalismo conservador o radical, según esa preferencia por la estabilidad o por la reforma profunda.
En el constitucionalismo conservador, ¿sí? El fin principal es la estabilidad, el orden y la seguridad jurídica. La visión del Estado es un regulador mínimo o garante del orden, puede favorecer el libre mercado o la protección de élites económicas. En cuanto a los derechos, bueno, hay un predominio de derechos civiles y de propiedad, menos énfasis en derechos sociales exigibles. En la participación política, la representación mediada, ¿sí? Son listados censados, limitaciones al sufragio en sus orígenes, el recelo ante la democracia directa. En cuanto a sus instituciones, bueno, los pesos fuertes en instituciones que protegen la continuidad, o sea, ejemplo, en poderes judiciales fuertes, límites estrictos a cambios constitucionales, roles de élites. Eh, En el estilo retórico y simbólico, bueno, la defensa de la tradición, la familia, la propiedad, prioridad a la seguridad interna. Y en el constitucionalismo radical, bueno, hay un fin principal que es la transformación social y ampliación de la justicia distributiva. La visión del Estado es activo en la economía y la redistribución, en la intervención, regulación, nacionalizaciones posibles. En cuanto a los derechos, tiene un fuerte rol de derechos sociales, económicos y culturales, salud, educación, vivienda, con mecanismos de exigibilidad. En cuanto a la participación política, bueno, hay un énfasis en participación popular, democracia directa, asambleas, mecanismos de iniciativa y referéndums. En cuanto a las instituciones, bueno, hay un mayor protagonismo de asambleas constituyentes, instrumentos para sostener reformas estructurales, posible flexibilización de límites a la reforma. Y el estilo retórico y simbólico tiene un lenguaje transformador, referencia a pueblos históricamente excluidos, hay pluralismo. Eh, en cuanto a las raíces históricas, en el conservador es una reacción a la inestabilidad, a las guerras civiles, búsqueda de atraer inversiones, garantizar el orden para el comercio y la propiedad. Y en el radical emerge de las desigualdades profundas, movilizaciones sociales, revoluciones, movimientos obreros, indígenas y la demanda de redistribución. Por ejemplo, bueno, la constitución de nuestro país de 1853, que tiene una tendencia conservadora en su origen, porque la constitución de 1853 buscó estabilidad tras las guerras civiles, protegió la propiedad, fomentó las inversiones, leyes de tierra, seguridad jurídica, estableció un sistema representativo pensado por élites. Em, en la interpretación, bueno, como constitución original mostraba rasgos conservadores, que era la prioridad a la paz social y el orden, una república dirigida por clases dirigentes y federalismo que protegía intereses locales. Por ejemplo, útil para leer cómo el conservadurismo estructuró el Estado moderno. Eh, Permítanme tomar un traguito de agua. Cuando un tribunal supremo declara inconstitucional la ley que organiza un consejo de la magistratura, no solo va a anular normas, provoca un efecto institucional. Son cambios en la composición, en las mayorías necesarias, en la presidencia, en quórums y en modos de designación, que tiene que ser gestionado jurídicamente por el Congreso y los órganos implicados, y políticamente por actores que disputan el control e interdependencia. Como ejemplo, había nombrado el profesor el fallo del Colegio de Abogados del 2021. ¿Qué pasó? Bueno, en esencia, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 26.080, que era la norma que en la práctica había reorganizado y reducido la integración del Consejo de la Magistratura, y exhortó al Congreso a sancionar una ley que organice el Consejo respetando la Constitución. La Corte también dejó indicaciones sobre composición, quórum y presidencia en tanto se legisle.
Los efectos prácticos e inmediatos que tuvo fue que la sentencia obligó a reabrir el debate sobre la composición, de volver de 13 a 20 miembros. ¿Qué cupos corresponden a jueces, legisladores, abogados, etcétera? ¿Quién preside el Consejo? ¿Y qué quórum y comisiones deben funcionar? Además, la Corte dio al Congreso un plazo y advirtió sobre el retorno al régimen anterior si no actuaba. El propio boletín oficial y resoluciones del Poder Judicial documentaron el mandato de la Corte y las instrucciones al Consejo. ¿Cómo hay que interpretarlo? Bueno, no es un simple cambio técnico, es un reajuste institucional que reordena el equilibrio entre jueces, representantes políticos y la sociedad, que son los abogados en este caso. Hay que fijarse qué hizo el Congreso y qué medidas transitorias adoptó. El Congreso para seguir nombrando jueces o seguir con concursos sin dejar la magistratura paralizada. Si el Congreso demora, el vacío normativo suele generar litigios y disputas políticas. Bueno, entonces un fallo famoso que declara inconstitucional la ley que organiza un consejo de la magistratura reordena el equilibrio institucional, obliga a redefinir la composición, el quórum, procedimientos y exige intervención legislativa o la aplicación del régimen previo. Y suele generar efectos jurídicos, impugnaciones, suspensión de actos y políticos que son conflictos de control e independencia. Al leer este tipo de fallos se exige combinar la lectura jurídica, ¿sí? Es, con la lectura institucional que ocurre con nombramientos y disciplina, y la lectura también política, que es quien gana o pierde el poder. En cuanto a la operatividad eh, del derecho, es la capacidad real de un derecho para producir efectos jurídicos y ser exigido ante órganos del Estado o por vía judicial. No se trata solo de que el texto exista en la Constitución, sino de que genere obligaciones específicas para el Estado o los particulares, que pueda ser reclamado, por ejemplo, vía amparo, tutela, acción colectiva, em, que tenga mecanismos de cumplimiento, o sea, leyes políticas, públicas, sanciones, y que los jueces admitan su justiciabilidad, que lo consideren apto para ser resuelto judicialmente. ¿Esto qué significa? Un mismo derecho puede ser inmediato, o sea que se puede exigir ya, o puede ser programático, progresivo, que requiere medidas y recursos del Estado a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los conceptos claves de esto? Bueno, en el derecho operativo inmediato se puede exigir y protegerse de inmediato, por ejemplo, la libertad de expresión, prohibición de la tortura. Y en el derecho programático, bueno, se enuncian objetivos o políticas que el Estado tiene que promover progresiva y paulatinamente. Por ejemplo, sería el de garantizar la vivienda digna, la seguridad social. eh, la reserva de la ley. La Constitución puede exigir que para desarrollar un derecho necesite una ley. Por ejemplo, la regulación del ejército profesional. La reserva no siempre quita operatividad. Puede dejar obligatoria la actuación legislativa, pero mantiene normas aplicables mientras tanto. Eh, Hay una eficacia vertical y otra que es horizontal. La vertical es igual a la relación Estado-individuo y el Estado tiene que garantizar. Y en la horizontal es entre particulares. Por ejemplo, los derechos fundamentales que afectan a los contratos privados. El núcleo esencial y el mínimo básico, sí, para derechos sociales, la doctrina y los tribunales suelen reconocer que siempre hay un mínimo exigible. Por ejemplo, la atención de urgencia en salud, aunque el resto se realice progresivamente. Imaginemos eh, una situación. Bueno, la Constitución garantiza la salud como un derecho. La interpretación práctica, sí, el núcleo mínimo exigible, es una atención de urgencia, un tratamiento vital, eh, la no discriminación, el Estado tiene que asegurar prestaciones básicas ya.
Y la progresividad sería el acceso universal a servicios especializados o coberturas ampliadas que pueden planificarse con recursos. Un remedio judicial ante este incumplimiento sería el habeas corpus, o un amparo para acceso a tratamiento urgente o medicamentos de alto costo. La Corte puede ordenar provisión inmediata y políticas de largo plazo. Eh, por ejemplo, no sé, un paciente con enfermedad terminal que obtiene por amparo un suministro de medicamento costoso, si su negativa implicaría el riesgo inminente para la vida. El juez protege el núcleo mínimo, ¿no? Entonces, la operatividad de un derecho es la medida real de su eficacia. No basta que esté escrito en la Constitución. Tiene que poder reclamarse, protegerse y cumplirse. Interpretarlo exige distinguir entre lo inmediato, que es el núcleo exigible, y lo programático, que viene a ser lo progresivo. Aplicar el principio pro persona y combinar soluciones judiciales con políticas públicas. Bueno, hasta acá. Hace rato que no grababa, ya me cansé. Y nos vemos en el que sigue.